Demian, Hermann Hesse. Capítulos 3 y 4. Capítulo 3. El mal ladrón. Podría contar de mi niñez muchas cosas bellas, delicadas y amables. La apacible seguridad del hogar, el cariño infantil, la vida sencilla y fácil en un ambiente grato, tibio y luminoso. Pero solo me interesan los pasos que hube de dar en mi vida para llegar hasta mí mismo. Dejo resplandecer en la lejanía todos los puntos de reposo, islas afortunadas y paraísos cuyo encanto gusté y no deseo volver a ellos. Al evocar ahora mis años de muchacho, no hablaré, pues, sino de aquello nuevo que vino a impulsarme hacia adelante, desarraigándome. Tales impulsos venían siempre del mundo sombrío, traían siempre consigo el miedo, la violencia y el remordimiento, y eran siempre revolucionarios y amenazaban la paz en la que me hubiera gustado seguir viviendo. Vinieron años en los que hube de descubrir de nuevo en mí un instinto primordial que en el mundo luminoso y permitido tenía que disimularse y ocultarse. Como todos los hombres, vislumbré en el lento alborear del sentimiento del sexo la aparición de un enemigo, de un elemento destructor, de algo prohibido, de la tentación y el pecado. Aquello que mi curiosidad buscaba, aquello que inspiraba mis sueños y me infundía placer y miedo al mismo tiempo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en la segura bienaventuranza de mi serena paz infantil. Hice lo que todos. Viví la doble vida del niño que ha dejado ya de serlo. Mi conciencia permanecía adscrita al círculo familiar ilícito y negaba el nuevo mundo naciente, en tanto yo vivía en mis sueños, instintos y deseos subterráneos sobre los cuales construía aquella vida consciente puentes cada vez más inseguros, pues el mundo infantil iba derrumbándose en mí. Como casi todos los padres, no auxiliaron los míos el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se habló siquiera entre nosotros. Auxiliaron tan solo, con inagotable afán, mis vanas tentativas de negar la realidad y continuar habitando en un mundo infantil cada vez más irreal y ficticio. No sé si los padres pueden hacer aquí gran cosa y nada les reprocho a los míos. Yo debía encontrar mi camino por mí mismo, tarea que me fue tan difícil como a la mayoría de los jóvenes que han recibido lo que se llama una buena educación. Todos los hombres viven estos momentos difíciles. Para los de nivel general, es este el punto de la existencia en el que surge la máxima oposición entre el avance de la propia vida y el mundo circunambiente. El punto en el que se hace más duro conquistar el camino que conduce hacia adelante. Muchos hay que solo esta vez en la vida pasan por aquel morir y renacer que es nuestro destino. Solo esta vez, cuando todo lo que hemos llegado a amar quiere abandonarnos y sentimos de repente en nosotros la soledad y el frío mortal de los espacios infinitos.
Y hay también muchos que embarrancan para siempre en estos escollos y permanecen toda su vida dolorosamente adheridos a un pasado sin retorno, al sueño del paraíso perdido, el peor y el más asesino de los sueños. Volvamos ya a la historia. Las sensaciones y los sueños en que se me anunció el término de la niñez no tuvieron importancia bastante para ser contados aquí. Lo principal fue que el mundo sombrío, el otro, se alzaba de nuevo ante mí. Lo que un día había sido Franz Kromer alentaba ahora dentro de mí. Y con ello, también desde el exterior, volvió el mundo sombrío a adquirir poder sobre mí. Desde mi aventura con Kromer habían pasado ya varios años. Aquella época dramática y culpable de mi vida me era ya muy lejana y parecía haberse esfumado como una breve pesadilla. Franz Kromer había desaparecido mucho tiempo ha de mi vida y apenas paraba mientes en él cuando me lo encontraba. En cambio, la otra figura principal de mi tragedia, Max Demian, no desaparecía nunca por completo de mi horizonte, aunque durante mucho tiempo permaneciese lejos, allá en los bordes, visible pero inactivo. Al fin se fue aproximando poco a poco, irradiando de nuevo energías e influencias. Intento recordar lo que sé de Demian en aquella época. Creo que durante todo un año, o quizá más, no hablé con él ni una sola vez. Le evitaba, y él no hacía nada por buscarme. Cuando nos encontrábamos, me saludaba amistosamente, sin detenerse. Alguna vez me pareció advertir en su expresión amable un rasgo sutil de burla o de irónico reproche, pero quizá fueran imaginaciones mías. La historia que yo había vivido con él y la extraña influencia que por entonces había ejercido sobre mí parecían haber sido olvidadas, tanto por él como por mí mismo. Sin embargo, al tratar ahora de evocar su figura, veo que su presencia aparece ligada a muchos momentos de aquella época y que yo me daba cuenta de ello. Le veo ir camino del colegio, solo o entre alumnos del grupo de los mayores, y le veo marchar entre ellos silencioso, solitario e incógnito, como un astro rodeado de atmósfera propia y obediente a leyes particulares. Nadie le quería, nadie intimaba con él, solo su madre. Pero también sus relaciones con ella parecían más bien la de dos personas igualmente maduras que las de madre e hijo. Los profesores le importunaban lo menos posible. Era un buen alumno, pero no intentaba hacerse agradable a ninguno, y de cuando en cuando llegaba a nosotros el rumor de alguna frase suya, alguna glosa o alguna réplica opuestas por él a los profesores, y que no dejaban nada que desear en punto a provocación e ironía. Cierro los ojos recordando y veo surgir su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ya lo tengo. Fue en nuestra calle, frente a nuestra casa. Dibujaba en un cuadernito el viejo escudo tallado sobre la puerta. El escudo del pájaro. Yo estaba en una ventana, detrás de los visillos, y veía con profundo asombro su rostro atento, claro y frío, el rostro de un hombre, de un investigador o de un artista, reflexivo y penetrado de voluntad, singularmente claro y frío, con ojos que sabían. De nuevo le veo. Era a media tarde y en la calle. Volvíamos todos del colegio y nos habíamos agrupado en derredor de un caballo caído. Enganchado aún a las varas de un carro, yacía en el suelo, respirando anhelante y dolorido, con los hollares dilatados y sangrando por una herida invisible. El blanco polvo de la calle se empapaba lentamente de rojo a uno de sus costados. Cuando volví la vista, apartándola de aquel angustioso espectáculo, mis ojos hallaron el rostro de Demian. No se había adelantado y permanecía detrás de todos, aislado y libre como siempre.
Su mirada parecía fija en la cabeza del caballo y mostraba de nuevo aquella atención profunda, serena, casi fanática y sin embargo exenta de pasión. Permanecí largo rato mirándole y sentí entonces, lejano aún a mi conciencia, algo muy singular. Vi el rostro de Demián y vi ya que no solamente era el de un muchacho, sino el de un hombre. Vi aún algo más. Creí ver o sentir que tampoco era solo el rostro de un hombre, sino también algo distinto. Era como si en él hubiera también algo de un rostro de mujer. Y además, por un momento, aquel rostro no me pareció ya viril o infantil, maduro o joven, sino en cierto modo milenario. En cierto modo ajeno al tiempo, sellado por edades distintas a la que nosotros vivimos. Los animales podían presentar un aspecto semejante, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía. No sentí exactamente por entonces esto que ahora describo, pero sí algo análogo. Tampoco supe a punto fijo si la figura de Demián me atraía o me repelía. Solo vi que era distinto de nosotros, que era como un animal, como un espíritu o una pintura. Distinto, inefablemente distinto de todos nosotros. Los recuerdos no me dan más datos, y hasta es posible que alguna parte de lo dicho provenga de impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mis relaciones con Demián volvieran a hacerse más estrechas. Demián no había recibido la confirmación con todos los demás alumnos de su grupo, según era costumbre en el colegio, y este hecho había despertado de nuevo los más diversos rumores sobre él. Volvió a decirse en el colegio que Demián era judío, o más bien pagano, y otros afirmaban que tanto él como su madre negaban toda religión o pertenecían a una secta legendaria y maldita. En relación con esto, creo haber oído también expresar la sospecha de que Demián vivía con su madre como con una amante. Lo más probable es que viniera educándose fuera de toda confesión, hasta un momento en que se hizo de temer algún perjuicio para su porvenir. El caso es que su madre se decidió a hacerle confirmar 2 años después que sus compañeros, y de este modo comenzó a asistir conmigo a la instrucción religiosa preparatoria. Durante algún tiempo me mantuve aún alejado de él. Se encontraba demasiado rodeado de rumores y misterios. Pero lo que realmente estorbaba mi acercamiento era la conciencia de estarle obligado, conciencia que perduraba en mí desde mi aventura con Cromer. Además, precisamente por aquellos días, me daban harto que hacer mis propios secretos. Para mí, la época de la enseñanza religiosa preparatoria de la confirmación coincidió con la del esclarecimiento decisivo de las cosas sexuales, y a pesar de mi buena voluntad, esta coincidencia amenguó mucho mi interés por los temas piadosos. Las cosas de las que nos hablaba el profesor de religión quedaban lejos de mí, en una serena irrealidad sagrada. Muy bellas quizá y muy valiosas, no eran ni actuales ni incitantes, y aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en el más alto grado. Conforme esta disposición de ánimo me iba haciendo cada vez más indiferente a la enseñanza, fue acercándose cada vez más mi interés a Max Demián. Parecía haber algo que fuese enlazándonos. Trataré de seguir paso a paso este proceso con la mayor exactitud posible. Que yo recuerde, comenzó en una de las primeras clases matinales, encendidas aún las luces del aula. Nuestro profesor de religión había llegado a hablar de la historia de Caín y Abel sin que yo me diese apenas cuenta. Estaba aún adormilado y no prestaba atención ninguna. De pronto elevó el párroco la voz y comenzó a glosar fogosamente el tema de la marca de Caín. En aquel mismo instante sentí algo como un contacto o una llamada.
y al levantar los ojos vi el rostro de Demian vuelto hacia mí desde los primeros bancos y clavando en mí una mirada despejada y decidora entre burlona y severa. Aquella mirada duró solo un momento, y en el acto me puse a escuchar ávidamente las palabras del párroco. Le oí hablar de Caín y de su marca, y sentí hondamente en mí la conciencia de que aquello no era como el párroco nos lo enseñaba, que podía interpretarse de un modo muy distinto y que la explicación que nos daba podía ser objeto de crítica. En este momento quedó establecido de nuevo un enlace entre Demian y yo. Y lo más singular fue que, apenas surgió en el alma este sentimiento de una cierta unión, lo vi cumplido, como por arte de magia, en el espacio. Al poco tiempo, y sin que yo supiera si se trataba de una iniciativa suya o de una pura casualidad, por entonces creía yo aún en las casualidades, Demian cambió de sitio en la clase de religión, viniendo a sentarse delante de mí. Todavía recuerdo cuánto me agradaba aspirar, en medio de la miserable atmósfera de hospicio de la clase repleta, el fresco olor a jabón que exhalaba su nuca. Y algunos días después volvió a trasladarse y se sentó a mi lado, donde permaneció ya todo el invierno y toda la primavera. Las clases matinales cambiaron por completo. No eran ya monótonas y aburridas. Las esperaba con impaciencia. Algunas veces escuchábamos ambos con la mayor atención las explicaciones del párroco. Una mirada de mi vecino bastaba para señalarme un hecho curioso o un texto singular, y otra cierta mirada, inconfundible, bastaba para ponerme en guardia y despertar en mí la crítica y la duda. Pero otras muchas veces nos comportábamos como malos alumnos y no escuchábamos nada de la lección. Demian se mostraba siempre juicioso ante los profesores y ante sus condiscípulos. Nunca le vi hacer ninguna travesura tonta de colegial. Jamás se le oyó reír o hablar alto en la clase, ni se atrajo ninguna reprimenda del profesor. Pero muy bajito, y más que con palabras, con signos y con miradas, sabía hacerme partícipe de las ideas que le ocupaban. Estas eran a veces harto singulares. Así me comunicó un día cuáles eran los alumnos que le interesaban y de qué modo los estudiaba. Había algunos a los que ya conocía muy bien. Antes de comenzar la clase me decía: «Cuando yo te haga una señal con el dedo pulgar, fulano o mengano se volverá hacia nosotros o se rascará el cogote, etc. Luego, durante la clase, cuando apenas me acordaba ya de sus predicciones, volvía Demian repentinamente el dedo pulgar hacia mí con brusco ademán significativo, y al dirigir yo rápido mis ojos hacia el alumno predeterminado, le veía siempre realizar el gesto anunciado como si le tiraran de un hilito. Yo importuné a Max para que intentase también aquel experimento con el profesor, pero no quiso. Solo una vez lo practicó para auxiliarme al decirle yo que aquel día no había estudiado la lección y temía que el párroco me preguntase. En el aula el párroco buscó con la vista un alumno a quien hacer recitar un trozo del catecismo, y su mirada errante se detuvo en mi rostro culpable. Lentamente vino hacia mí y extendió la mano señalándome. Pero cuando ya tenía mi nombre en los labios, sintió algo que le distraía o le inquietaba. Se anduvo nerviosamente en el alzacuello, dio unos pasos hacia Demian, que le miraba fijo a los ojos, pareció querer preguntarle algo, tosió un poco, dio media vuelta y designó a otro alumno. Poco a poco, entre aquellas bromas que tanto me divertían, fui advirtiendo que mi amigo se traía frecuentemente conmigo el mismo juego. A veces, camino del colegio, experimentaba de pronto la sensación de que Demian venía detrás de mí, y al volver la cabeza lo veía efectivamente acercarse. ¿Puedes de verdad hacer que otro piense lo que tú quieras?,
Le pregunté. No, dijo, eso no es posible. Nuestra voluntad no es libre, aunque el párroco sostenga lo contrario. Nadie puede pensar lo que quiere ni hacer pensar a otro lo que a él se le antoje. Lo que sí se puede es observar bien a alguien, y entonces es posible acertar muchas veces lo que piensa o lo que siente en un momento dado y anunciar lo que hará en el momento siguiente. Es muy sencillo, pero la gente no lo sabe. Claro está que es preciso ejercitarse un poco. Hay, por ejemplo, entre las mariposas, una cierta especie nocturna en la cual las hembras son mucho menos frecuentes que los machos. Las mariposas se reproducen del mismo modo que todos los demás insectos. El macho fecunda a la hembra, que luego pone huevos. Cuando se captura una de estas hembras, el hecho ha sido comprobado por numerosos naturalistas, los machos acuden al lugar en el que se la mantiene prisionera desde varios kilómetros de distancia, volando muchas horas a través de la noche. Fíjate bien, desde varios kilómetros de distancia sienten los machos la presencia de la única hembra existente en el contorno. Se ha intentado hallar una explicación a este hecho, pero es muy difícil. Los machos tienen quizá extraordinariamente desarrollado el sentido del olfato, como los buenos perros de caza que saben hallar y seguir un rastro imperceptible. ¿Comprendes? La naturaleza está llena de cosas de estas que nadie consigue explicar. Pero yo me digo que si entre estas mariposas fueran las hembras tan frecuentes como los machos, no tendrían estos seguramente un olfato tan fino. Si lo tienen es porque se han visto precisados a ejercitarlo y a intensificar su sensibilidad. Cuando un animal o un hombre orienta toda su atención y toda su voluntad hacia una cosa determinada, acaba por conseguirla. Y lo mismo pasa con lo que antes decíamos. Si observamos a un hombre con atención suficiente, acabaremos por saber de él mucho más que él mismo. Las palabras adivinación del pensamiento acudieron a mis labios y estuve a punto de pronunciarlas y recordar con ellas a Demian la historia de Cromer, tan hundida ya en el pasado. Pero entre nosotros parecía existir un singular acuerdo tácito. Ni él ni yo hacíamos nunca la menor alusión a su decisiva intervención en mi vida años atrás. Era como si jamás hubiera habido antes algo entre nosotros, o como si cada uno de nosotros estuviera firmemente convencido de que el otro lo había olvidado. Una vez o dos tropezamos con Franz Cromer yendo juntos, y ni siquiera entonces cambiamos una mirada ni hablamos palabras sobre él. No acabo de entenderte bien, objeté. Primero afirmas que nuestra voluntad no es libre, y luego dices que para alcanzar una cosa basta con que orientemos firmemente hacia ella toda nuestra voluntad. Pero si no soy dueño de mi voluntad, tampoco podré orientarla a mi arbitrio en un sentido determinado. Me dio una palmada en el hombro, como siempre que algo mío le agradaba. Así me gusta, exclamó riendo. Hay que preguntar siempre, hay que dudar siempre. Pero la cosa es muy sencilla. Si una de esas mariposas nocturnas de las que hablábamos pretendiese orientar toda su voluntad hacia una estrella o hacia cualquier otro fin semejante, no lo conseguiría. Pero no lo intenta siquiera. Busca solo aquello que tiene para ella un sentido y un valor, algo que le es necesario y de lo que no puede prescindir. Y precisamente entonces es cuando consigue también lo increíble, desarrollar un sexto sentido que solo ella posee entre todos los animales. Nosotros, los hombres, tenemos un campo de acción mucho más vasto e intereses más amplios que los animales, pero también nos hallamos inscritos en un círculo relativamente pequeño y no podemos traspasarlo. Yo puedo fantasear muchas cosas. Imaginarme, por ejemplo, que mi mayor deseo sería llegar al Polo Norte o algo semejante.
pero solo podré quererlo así con suficiente intensidad y realizarlo cuando el deseo viva realmente en mí y todo mi ser se halle penetrado de él. En cuanto así sucede, en cuanto intentas algo que te es ordenado desde el propio interior, acabas por conseguirlo, y puedes uncir tu voluntad como un buen animal de tiro. Si yo me propusiera ahora, por ejemplo, que nuestro párroco no volviese a usar gafas, no conseguiría nada. Sería tan solo un juego. Pero cuando este otoño pasado surgió en mí la firme voluntad de mudar de sitio en la clase, todo sucedió a maravilla. De pronto se presentó un chico que hasta entonces había estado enfermo y cuyo apellido comenzaba por una letra anterior a la inicial del mío. Y como alguien tenía que hacerle sitio en los primeros bancos, fui yo, desde luego, quien le cedí el mío, precisamente porque mi voluntad se encontraba ya preparada a aprovechar la primera ocasión. También yo advertí por entonces algo muy singular, confirmé. Desde el momento en que empezamos a interesarnos uno por otro, te fuiste acercando cada vez más a mí. ¿Cómo fue? Al principio no viniste, desde luego, a sentarte a mi lado, sino que te sentaste un par de veces delante de mí, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Las cosas pasaron así. Cuando comencé a sentir el deseo de mudar de sitio, no sabía aún fijamente a dónde quería ir a parar. Sabía tan solo que quería sentarme más atrás. Mi voluntad era reunirme contigo, pero no se había hecho consciente aún. Al mismo tiempo, tu voluntad tiró de mí, ayudando a la mía. Solo cuando llegué a sentarme delante de ti, noté que mi deseo se había cumplido ya a medias, y me di cuenta de que todos mis manejos habían obedecido al propósito de ir a sentarme a tu lado. Pero entonces no se presentó ningún otro alumno nuevo que te facilitase el cambio de sitio. No, pero hice simplemente lo que quería y me senté de buenas a primeras junto a ti. El alumno con quien cambié de sitio se quedó un poco asombrado, pero me dejó hacer. Y el párroco advirtió que allí había pasado algo, pero no supo qué. En general, siempre que se dirige a mí en la clase, nota algo raro que le inquieta ocultamente. Sabe que me llamo Demian y que empezando mi apellido con una D, no es regular que me siente en los últimos bancos, junto a la S. Pero esta representación no acaba de penetrar hasta su conciencia, porque mi voluntad se opone a ello y se lo impide siempre de nuevo. El buen señor advierte algo raro cada vez que me ve a tu lado y comienza a cavilar. Entonces empleo un medio muy sencillo. Le miro fijamente a los ojos. Hay muy poca gente que lo aguante bien. La mayoría se intranquiliza. Cuando quieras conseguir algo de una persona y veas que conserva toda su calma al mirarla de pronto resueltamente a los ojos, puedes ir renunciando a tus deseos. Nunca conseguirás nada de ella. Pero no es lo frecuente. Por mi parte, solo sé de una persona que me resista siempre. ¿Quién es? Pregunté rápido. Demian me miró entornando un poco los ojos, como siempre que reflexionaba intensamente, y volvió luego la vista a otro lado sin responderme. A pesar de mi viva curiosidad, no me atreví a repetir la pregunta. Sin embargo, creo que debía referirse a su madre. Parecía vivir con ella en una íntima unión espiritual, pero nunca me habló de ella ni me llevó a su casa. De este modo, apenas sabía yo cómo era su madre. Por aquel tiempo intenté algunas veces imitar a Demian y concentrar toda mi voluntad alrededor de una cosa determinada para ver de alcanzarla. Encontraba en mí deseos que me parecían suficientemente apremiantes, pero nada obtuve. No pude resolverme a revelar a Demian estas tentativas. No me hubiera sido posible confesarle mis deseos. Tampoco él me preguntaba nada. Mis creencias religiosas habían comenzado entre tanto a flaquear. Pero mi actitud mental, muy influida por Demian,
se apartaba mucho de la de aquellos condiscípulos míos que afectaban una completa incredulidad. Eran unos cuantos, y se dejaban decir que era ridículo e indigno de los hombres creer todavía en un Dios, que las historias tales como las de la Trinidad y la Inmaculada Concepción movían sencillamente a risa, y que era una vergüenza aceptar aún semejantes antiguallas. Yo no pensaba así. A pesar de mis dudas, y por toda la experiencia de mi niñez, sabía lo bastante de la realidad de una vida piadosa, como la llevaban, por ejemplo, mis padres, y sabía que no era nada indigno ni fingido. Por lo contrario, las personas religiosas me inspiraban, ahora como antes, el más profundo respeto. Lo que sucedía era que Demian me había habituado a considerar y a interpretar las tradiciones religiosas y los dogmas de una manera más libre, más personal, más jugosa y más rica en fantasía. Por lo menos yo seguía siempre con agrado sus interpretaciones, aunque algunas me parecieran demasiado fuertes, como la de la historia de Caín. Durante las clases preparatorias de la confirmación, volvió a asustarme con una glosa aún más osada, si cabe. El profesor nos había hablado del Gólgota. El relato bíblico de la pasión y muerte del Redentor me había producido siempre, desde muy pequeño, una profunda impresión. Alguna vez, después de oír leer a mi padre un Viernes Santo la historia de la Pasión, había vivido con íntimo recogimiento conmovido en aquel mundo dolorosamente bello, pálido, espectral y sin embargo vibrante de vida, en Getsemaní, en la cima del Gólgota, y cuando oía la Pasión según San Mateo de Bach, me estremecía con místico escalofrío el doliente esplendor sombrío y poderoso de aquel mundo enigmático. Todavía hoy veo en esta música y en el Actus Tragicus la quinta esencia de toda poesía y de toda expresión artística. Al terminar aquella clase me dijo Demian con expresión reflexiva: «Hay algo que no acaba de agradarme, Sinclair. Lee otra vez el relato de la Pasión, gústalo bien y verás cómo encuentras algo que resulta insulso. Me refiero a la historia de los dos ladrones. El espectáculo de las tres cruces alzándose juntas sobre la colina es imborrablemente sublime. Pero luego viene esa anécdota sentimental del buen ladrón. Ha sido toda su vida un criminal. Ha cometido Dios sabe cuántas infamias y ahora se derrite y llora arrepentido y contrito. ¿Quieres decirme qué sentido puede tener este arrepentimiento a 2 pasos del sepulcro? No es más que una anécdota devota, dulzona y falsa, untuosamente aderezada y con un fondo muy edificante. Si hoy tuvieras que elegir por amigo a uno de los 2 ladrones o meditar en cuál de ellos podías depositar mejor tu confianza, no elegirías seguramente a ese converso plañidero. Escogerías desde luego al otro, que es un tipo de carácter. Desprecia una conversión que en aquel momento no puede tener ya valor alguno, anda su camino hasta el fin y no se desliga cobardemente en el último instante del diablo que ha venido ayudándole hasta entonces. Quizá fuera también un descendiente de Caín, ¿no crees? Le escuché asombrado. Creí haber penetrado hondamente en la historia de la crucifixión y ahora veía con qué poca imaginación y qué falta de fantasía la había escuchado y leído. Pero al mismo tiempo las nuevas glosas de Demian amenazaban con derrocar en mí conceptos que no me era fácil abandonar. No se podía jugar así con todo, incluso con las cosas más santas. Como siempre, adivinó Demian en el acto mi resistencia antes de que yo dijese nada. Sé lo que vas a decirme, continuó resignado. Siempre tropieza uno con lo mismo. Pero escúchame todavía un momento. Es este uno de los puntos en los que se ven más claramente los defectos de esta religión. Todo este Dios de la antigua y la nueva alianza es, desde luego,
una figura extraordinaria, pero no es lo que realmente debiera ser. Es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo bello y también lo elevado y lo sentimental. Está bien, pero el mundo se compone también de otras cosas, y todas estas cosas se adjudican sencillamente al diablo. Toda esa parte del mundo, toda esta mitad, es encubierta y silenciada. Se glorifica a Dios como Padre de toda vida y se oculta y silencia la vida sexual, fuente y sustrato de la vida misma, declarándola pecado y obra del demonio. No me opongo lo más mínimo a que se adore a este Dios Jehová, pero opino que debemos adorar y santificar al mundo entero en su plena totalidad, y no tan solo a esta mitad oficial artificialmente disociada. Por lo tanto, al lado del culto a Dios, deberíamos celebrar un culto al demonio. Eso sería lo acertado. O crearnos un Dios que integrara también en sí mismo al demonio y ante el cual no tuviéramos que cerrar los ojos para no ver las cosas más naturales del mundo. Demian había llegado a exaltarse contra su costumbre. Sin embargo, no tardó en recobrar su sonrisa y dejó de sondearme. Pero sus palabras habían herido en mí el enigma que durante mis años de muchacho había acompañado todas mis horas y del cual nunca había dicho a nadie una palabra. Lo que Demian había dicho sobre Dios y el diablo, sobre el mundo oficialmente divino y el mundo demoníaco, encubierto y silenciado, era exactamente mi propio pensamiento, mi propio mito, mi concepción de los dos mundos, el luminoso y el oscuro. El descubrimiento de que mi problema era un problema de todos los hombres, un problema de toda vida y de todo pensamiento, se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina, y me sentí penetrado de temeroso respeto al advertir cuán profundamente participaban mi propia vida y mi pensamiento personal en la corriente eterna de las grandes ideas. Este descubrimiento, afortunado y satisfactorio en cuanto confirmaba mis concepciones, no fue sin embargo alegre. Era duro y sabía áspero, pues traía consigo un principio de responsabilidad, un definitivo adiós a la infancia y un anuncio de soledad y de aislamiento. Revelando por primera vez en la vida mi profundo secreto, expuse a mi camarada mi concepción de los dos mundos. Y Demian vio enseguida cómo se delataba en ella la plena conformidad de mi más íntimo sentir con sus propias ideas. Pero no era capaz de aprovecharse de la ventaja que ello le daba sobre mí. Me escuchó con más honda atención que nunca, mirándome fijamente a los ojos hasta que yo aparté los míos al advertir de nuevo en su mirada aquella extraña eternidad zoológica, aquella incalculable antigüedad. Ya volveremos en otra ocasión sobre esto, dijo no queriendo estrecharme más. Veo que piensas más de lo que puedes expresar, pero también que nunca has vivido por entero lo pensado, y eso no es bueno. Únicamente aquellas ideas que vivimos tienen un valor. Has sabido que tu mundo permitido era tan solo la mitad del mundo, y has intentado escamotear la otra mitad como los religiosos y los profesores. No lo conseguirás nunca. Nadie lo consigue una vez que ha comenzado a pensar. Estas palabras me penetraron hondamente. Sin embargo, grité casi, no puedes negar que hay cosas real y efectivamente ilícitas y repulsivas, y que estas cosas están bien prohibidas y debemos renunciar a ellas. Sé muy bien que el asesinato es una posibilidad real y que hay toda clase de vicios, pero ¿es que por existir tales cosas hemos de ir a ellas y convertirnos en criminales? No es posible examinar en una sola conversación todos los conceptos del tema, concedió Max. Desde luego nadie te dice que hayas de matar o violar y asesinar muchachas, pero sí que no has llegado aún al punto desde el cual se descubre ya el verdadero sentido de lo permitido y lo prohibido.
se te ha empezado a revelar una parte de la verdad. Ya vendrá el resto, no tengas cuidado. Ahora, por ejemplo, llevas en ti desde hace casi un año un instinto más fuerte que todos los demás y que cuenta entre lo prohibido. En cambio, los griegos y otros muchos pueblos hicieron de este instinto una divinidad a la que rendían culto en grandes fiestas. Lo prohibido no es, pues, eterno, sino que está sujeto a mudanza. También hoy puede cualquiera yacer lícitamente con una mujer, siempre que la haya llevado antes a presencia de un sacerdote y se haya casado con ella. Y también hay otros pueblos en los que se procede diferentemente. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha de encontrar por sí mismo lo permitido y lo prohibido con respecto a su propia persona, lo que le está prohibido. Se puede no hacer nunca nada prohibido y ser, sin embargo, un perfecto bribón. Y al contrario. En último término, no es más que una cuestión de comodidad. Aquel que es demasiado cómodo para pensar por sí mismo y ser su propio juez, se somete a las prohibiciones de momento existentes. Le resulta más sencillo. Pero otros sienten en sí mismos su propia ley. Les están prohibidas cosas que todo hombre de honor hace a diario y permitidas otras sobre las que recae una general interdicción. Cada uno tiene que responder de sí mismo. De pronto pareció arrepentirse de haber hablado tanto, e interrumpió su alegato. Por mi parte, comprendí ya entonces el sentimiento que le movía a enmudecer. Aunque Demian acostumbraba a exponer sus ideas en el tono de una charla agradable y aparentemente superficial, no gustaba de hablar por hablar, según él mismo dijo un día. Y en aquella ocasión sentía en mí, junto a un auténtico interés, mucha parte de juego y de pueril complacencia en las conversaciones intelectuales. Esto es, la falta de una plena seriedad. Al releer las últimas palabras escritas, una plena seriedad, acude repentinamente a mi memoria otra escena, la más impresionante de todas las que con Max Demian viví en aquellos tiempos semi-infantiles. Se aproximaba ya la fecha de nuestra confirmación y las últimas lecciones de nuestra preparación religiosa trataban de la Sagrada Cena. Penetrado de la importancia del tema, puso el párroco máximo cuidado en sus explicaciones y logró realmente crear en las últimas clases un cierto ambiente de recogida unción. Pero precisamente durante estas 2 o 3 clases permaneció más que nunca ligado mi pensamiento a la persona de mi amigo. Ante la confirmación, que nos era presentada como nuestra solemne recepción en la comunidad de la Iglesia, se me imponía la idea de que, para mí, el valor de aquellos 6 meses de enseñanza religiosa no estaba en lo que había aprendido, sino en la proximidad y en la influencia de Demian. Donde me encontraba ya dispuesto a ser recibido, no era en la Iglesia, sino en algo muy distinto, en una orden del pensamiento y de la personalidad que debía existir en algún modo sobre la tierra y cuyo representante o emisario era, para mí, mi amigo. Intenté rechazar a aquella idea. A pesar de todo, quería vivir la solemne fiesta de mi confirmación con una cierta dignidad que no parecía muy compatible con tales nuevos pensamientos. Pero hiciese lo que hiciese, la idea se mantenía allí y poco a poco fue enlazándose a la cercana solemnidad, haciéndome ir a ella de un modo distinto al de los demás, puesto que acabó por significar para mí el recibimiento en un mundo intelectual como el que yo había descubierto en Demian. Por aquellos días volví a discutir acaloradamente con él otra vez y precisamente antes de la clase de religión. Mi amigo se mantuvo distante y se vio que no le agradaban mis palabras, un tanto pretenciosas y pedantes, desde luego. Hablamos demasiado, dijo con gravedad desacostumbrada. Las palabras ingeniosas no tienen ningún valor, absolutamente ninguno.
no hacen más que apartarnos de nosotros mismos. Y alejarse de sí mismo es pecado. Hay que saber encerrarse completamente en uno mismo como una tortuga. Instantes después entramos en el aula. Comenzó la clase y yo me esforcé en prestar atención sin que Demian intentase distraerme. Pero al cabo de un rato empezó a llegar a mí, desde el lugar que Demian ocupaba a mi lado, una extraña sensación indefinible de frialdad o de vacío, como si aquel puesto al lado mío hubiese quedado de pronto abandonado. Esta sensación acabó por hacerse tan angustiosa que tuve que volver la vista. Mi amigo estaba sentado allí, el cuerpo bien derecho y en actitud correcta como siempre. Pero aparte de esto, su aspecto era inhabitual y algo que yo no conocía emanaba de él y le rodeaba. Al principio creí que tenía los ojos cerrados, pero enseguida vi que los conservaba abiertos. Sin embargo, aquellos ojos no miraban, no veían, fijos y vueltos hacia el interior o perdidos en una gran lejanía. Sentado allí, totalmente inmóvil, parecía no respirar siquiera, y su boca era como tallada en madera o en piedra. Su rostro estaba pálido, uniformemente pálido, como de piedra, y sus oscuros cabellos eran lo único que aún parecía conservar en él alguna vida. Sus manos reposaban ante él sobre el pupitre, inanimadas y quietas como objetos, como piedras o frutas, pálidas e inmóviles, pero no distensas y flácidas, sino como un firme y seguro abrigo en torno de una intensa vida oculta. Aquella vista me hizo temblar. «Está muerto», pensé casi en voz alta. Pero sabía muy bien que no lo estaba. Mis ojos quedaron prendidos en aquel rostro, en aquella pálida máscara de piedra, y sentí que ahora tenía ante mí al verdadero Demian. El otro, el de todos los días, el que andaba y conversaba conmigo, no era sino una mitad suya, un medio Demian, que representaba a ratos un papel y se plegaba benévolamente a algo que le era ajeno. Pero el verdadero Demian era así, pétreo y primordial, bello y frío, muerto y lleno de una vida inaudita. Y en torno de él aquel vacío silencioso, aquel espacio etéreo y sideral, aquella muerte callada. Sentí estremecido que Demian se había retirado por completo en sí mismo. Nunca me había hallado tan solo. No participaba de él. Me era inasequible y estaba más lejos de mí que si se encontrara en la isla más lejana del mundo. Me parecía incomprensible que nadie, excepto yo, lo advirtiese. Todos deberían mirarle y estremecerse sobrecogidos, pero nadie paraba mientes en él. Seguía sentado en su puesto, rígido como una estatua, o según hube de pensar entonces, como un ídolo. Una mosca se posó en su frente y le corrió luego por encima de la nariz y de los labios, sin que en su rostro se dibujara una leve contracción. ¿Dónde estaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Estaba en un cielo o en un infierno? No me fue posible hacerle ninguna pregunta. Cuando al final de la clase le vi revivir y alentar de nuevo, cuando su mirada encontró la mía, había vuelto ya a ser el de antes. ¿De dónde venía? ¿Dónde había estado? Parecía fatigado. El color había vuelto a su cara y sus manos se movían de nuevo. En cambio, el oscuro cabello se había tornado mate y caía, lacio y como cansado, sobre la frente. Durante los días que siguieron intenté varias veces en mi alcoba un nuevo experimento. Me sentaba en una silla y permanecía rígido e inmóvil con la mirada fija, esperando a ver cuánto tiempo podía resistir así y qué sentía entre tanto. Solo conseguí fatigarme y sentir un violento escozor en los párpados. Todo cambió ya. La niñez se derrumbó en torno mío. Mis padres me miraban con un cierto embarazo.
Mis hermanas llegaron a serme extrañas. Una vaga desilusión fue debilitando y esfumando mis sentimientos y mis alegrías habituales. El jardín no tenía perfume, el bosque no me atraía. El mundo se extendía alrededor de mí como un saldo de trastos viejos, insípido y desencantado. Los libros eran papel, la música ruido. No de otro modo pierde sus hojas el árbol otoñal en torno suyo. No lo siente, y la lluvia, la escarcha y el sol resbalan por su tronco mientras su vida se retira a lo más íntimo y recóndito. No muere, espera. Para después de las vacaciones se había decidido mi ingreso en otro colegio, y con él mi primera salida del hogar. Mi madre se llegaba de vez en cuando a mí con particular cariño, anticipando la despedida y esforzándose en penetrar mi corazón de amor, de recuerdo y de nostalgia. Demian había salido de viaje. Yo estaba solo. Capítulo 4. Beatrice. Sin haber visto de nuevo a mi amigo, salí para X al terminar las vacaciones. Mis padres me acompañaron y me entregaron con todo género de recomendaciones al amparo de una pensión de colegiales dirigida por un profesor del liceo. ¿Cuál no hubiera sido su espanto si hubiesen sabido ante qué caminos me dejaban? Mi problema era aún el de si podría llegar a ser, con el tiempo, un buen hijo y un ciudadano útil, o si por el contrario mi naturaleza me empujaba por otros caminos. Mi última tentativa de ser feliz a la sombra del hogar y del espíritu paterno había durado mucho tiempo, y en ocasiones pareció que iba a tener éxito, pero al final había fracasado lamentablemente. El singular vacío y la mortal soledad que se me hicieron sentir por vez primera en las vacaciones siguientes a mi confirmación, ¿cómo conocí luego este vacío, este aire enrarecido? No debían desaparecer tan pronto. El adiós al hogar me fue extrañamente fácil, tan fácil que yo mismo me avergoncé de mi indiferencia. Mis hermanas lloraban sin tasa, yo no podía. Me asombraba a mí mismo. Hasta entonces yo no había pecado nunca de insensible y había sido en el fondo un buen muchacho. Ahora estaba completamente cambiado. Indiferente al mundo exterior, me pasaba los días escuchando el rumor de las corrientes oscuras y prohibidas que fluían en mí subterráneas. Mi crecimiento se había acelerado mucho en los últimos 6 meses y mi persona proyectaba sobre el mundo una figura larga, delgada y como inacabada. Todo el amable atractivo del adolescente se había retirado de mí. Sentía que nadie podía amarme así y me desagradaba profundamente a mí mismo. A veces me invadía una intensa nostalgia de Max Demian, pero otras muchas le odiaba y le culpaba del empobrecimiento de mi vida que pesaba sobre mí como una repulsiva enfermedad. Mis camaradas de la pensión escolar no tuvieron para mí, al principio, ni estimación ni simpatía. Después de hacerme blanco de sus burlas, fueron apartándose de mí, considerándome como un hipócrita extravagante y desagradable. No me disgustaba representar un tal papel, y lo exageré encerrándome en una adusta soledad que desde fuera podía pasar por un viril desprecio del mundo, en tanto sucumbía en mi interior a violentos ataques de melancolía y desesperación. Mi actividad escolar se redujo, durante los primeros tiempos, a rumiar los conocimientos ya acumulados, pues la nueva clase aparecía algo atrasada con respecto a la de mi colegio anterior, y de este modo me acostumbré a mirar despreciativamente a mis condiscípulos, considerándolos aún niños. Así pasó más de un año. Tampoco mis primeras visitas al hogar, en vacaciones, trajeron nada nuevo. Volví a partir sin pena. Empezaba noviembre.
Desde tiempo atrás había adquirido la costumbre de dar todos los días un largo paseo, hiciese el tiempo que hiciese, y en estos paseos pensativos gozaba a veces una felicidad singular, una felicidad llena de melancolía, de desprecio al mundo y a mí mismo. En esta disposición de ánimo vagaba, pues, un atardecer, a través de la húmeda penumbra, por los alrededores de la ciudad. La amplia avenida de un parque público me invitaba desierta. El suelo desaparecía bajo una espesa capa de hojas muertas en la que hundía mis pies con una oscura voluptuosidad. Olía húmedo y amargo. Los árboles lejanos surgían espectrales y sombríos de entre la niebla. Al final de la avenida me detuve indeciso, fija la vista en la negra hojarasca, y aspiré con ansia aquel mojado aroma declinante de vida mustia y marchita, sintiendo dentro de mí algo que le saludaba y respondía. La vida no sabía a nada. Por uno de los caminos laterales se acercaba a alguien. Eché de nuevo a andar, pero ya me habían reconocido. Sinclair! Era Alfredo Beck, el más talludo de mis compañeros de pensión. Pasaba por ser tan fuerte como un oso. Se contaba que tenía completamente dominado al director de nuestra pensión y era el héroe de muchos rumores escolares. ¿Qué haces aquí?, exclamó afablemente con el tono que adoptaban los mayores cuando se dignaban descender hasta uno de nosotros. Apuesto a que estás haciendo versos. Ni pensarlo, rechacé bruscamente. Se echó a reír y continuó andando a mi lado y charlando. Yo había perdido ya la costumbre de conversar. No temas que yo sea incapaz de comprender esas cosas, Sinclair. Sé muy bien que cuando pasea uno así, al atardecer, entre la niebla, con pensamientos otoñales, siente siempre la comezón de hacer versos. Y naturalmente versos sobre la naturaleza agonizante y la juventud perdida. Recuerda, si no, a Enrique Heine. No soy tan sentimental, repliqué aún a la defensiva. Bueno, es igual. Lo que el hombre debe hacer con este tiempo es buscar un sitio abrigado donde le den un buen vaso de vino o algo semejante. ¿Vienes conmigo? No espero a nadie. O quizá no te agrada la idea. No quisiera pervertirte, querido, si es que eres un muchacho modelo. Poco después nos encontrábamos sentados en una taberna del arrabal y bebíamos un vino dudoso chocando los vasos toscos. Al principio no me agradó mucho aquello, aunque siempre era algo nuevo. Pero como no estaba acostumbrado a beber, el vino me hizo pronto locuaz. Era como si se hubiese abierto en mí una ventana por la que penetrase resplandeciente el mundo. Hacía tanto tiempo que no desahogaba mi alma. Comencé a fantasear, y de pronto saqué a relucir la historia de Caín y Abel. Beck me escuchaba con agrado. Alguien por fin a quien yo daba algo. Me golpeó amistosamente en el hombro y dijo que le resultaba muy interesante. Sentí que mi corazón se henchía de gozo ante la dicha de poder dar, por fin, libre curso tumultuoso a mis deseos de comunicación, tanto tiempo estancados, ante la dicha de ser estimado y representar un valor a los ojos de alguien mayor que yo. Cuando más tarde me dijo que era un chico genial, estas palabras inundaron mi alma como un vino fuerte y dulce. El mundo ardía en nuevos colores. Las ideas llegaban a mí de 1000 atrevidas fuentes nuevas. El ingenio y el fuego llameaban en mí. Hablamos sobre nuestros profesores y nuestros condiscípulos y me pareció que nos entendíamos a maravilla. Hablamos sobre los griegos y sobre el paganismo, y Beck intentó hacerme confesar mis aventuras amorosas. En este terreno me era ya imposible continuar hablando. Nada había vivido y nada podía contar. Y lo que en mi vida interior había sentido, construido y fantaseado, yacía ardiendo en mí,
pero el vino no era lo bastante poderoso para arrastrarlo a la superficie y hacerlo comunicable. Beck sabía mucho más que yo de las mujeres y escuché vibrante sus historias. Supe cosas increíbles. Cosas que nunca hubiera creído posibles entraron a formar parte de la realidad más llana y natural. Con sus 18 años, poseía ya Alfonso Beck una rica experiencia. Sabía, entre otras cosas, que las muchachas no querían más que presumir y ser cortejadas, y que todo aquello resultaba muy agradable, pero no era lo verdadero. Se conseguía más de las mujeres casadas. Eran mucho más inteligentes. Por ejemplo, Frau Jeget, la dueña de la tienda donde comprábamos lápices y cuadernos. Con esa se podía hablar. Las cosas que habían pasado ya detrás de aquel mostrador no cabían en un libro. Yo le escuchaba fascinado y absorto. Sentía desde luego que me habría sido imposible amar a Frau Jeget, pero eso era lo de menos. La revelación subsistía maravillosa. Parecían manar allí, por lo menos para los mayores, fuentes jamás soñadas. Todo aquello daba ciertamente un sonido falso y tenía un sabor más bajo y cotidiano del que a mi juicio debía dejar el amor. Pero de todos modos era una realidad, era vida y aventura. Había a mi lado alguien que lo había vivido y para quien era algo natural. Nuestra conversación había descendido un poco, había perdido algo. Yo no era ya el chiquillo genial, era tan solo un chico que escuchaba a un hombre. Pero aún así, comparada con lo que mi vida venía siendo desde muchos meses atrás, resultaba algo delicioso y paradisíaco. Además, según fui sintiendo poco a poco todo aquello, desde la estancia, en la taberna hasta el tema de nuestro diálogo, pertenecía a lo prohibido, a lo más prohibido, y yo encontraba en ello un sabor apasionado y rebelde. Conservo de aquella noche un recuerdo muy claro. Cuando muy tarde ya emprendimos ambos el regreso, bajo la turbia luz de los faroles, en la noche mojada y fría, iba yo borracho por primera vez en mi vida. Aquel estado no me era nada grato, sino al contrario, muy penoso, y sin embargo también tenía algo más, un cierto encanto, una dulzura singular. Era rebelión y orgía, vida y espíritu. Alfonso Beck me auxilió como bueno entre burlas y me condujo medio en brazos hasta la pensión, en la que entramos de contrabando por una ventana. Al recobrar la conciencia después de un corto sueño mortal del que desperté dolorido, sentí una profunda tristeza. Incorporado en la cama, conservaba puesta la camisa que había llevado durante el día. Mis vestidos y mis botas, diseminados por el suelo, olían a tabaco y a vómito. Y en medio del dolor de cabeza, de las náuseas y de la sed abrasadora, surgió ante mi alma una imagen en mucho tiempo no evocada. Vi mi ciudad natal y mi hogar, vi a mis padres y a mis hermanas, vi nuestro jardín y mi alcoba silenciosa e íntima, el colegio y la plaza del mercado. Vi a Demian y vi nuestra clase de religión, y todo ello era luminoso, todo aparecía nimbado de un suave resplandor, todo era maravilloso, divino y puro, y todo ello, ahora me daba cuenta, había sido mío ayer, hasta pocas horas antes, y se había hundido ahora, justamente ahora. No me pertenecía ya, me rechazaba y me miraba con asco. Todas las puras delicias que desde las más lejanas, doradas horas infantiles debía a mis padres, los besos de mi madre, las navidades, las piadosas mañanas dominicales, las flores del jardín, todas yacían rotas a mis pies, todas las había pisoteado. Si en aquel momento hubieran venido a prenderme unos esbirros y me hubiesen arrastrado a la horca por sacrílego, no habría opuesto nada. Habría echado a andar gustoso hacia el patíbulo y habría considerado justa y conveniente la sentencia. Tal era yo en el fondo. Yo, que caminaba por el mundo aislado en mi desprecio. Yo,
que sentía el orgullo de la inteligencia y compartía los pensamientos de Demian. Tal era yo, una escoria, una basura, borracho y sucio, repugnante y grosero, una bestia salvaje dominada por asquerosos instintos. Yo, que venía de aquellos jardines en los que todo era pureza, resplandor y suave delicadeza. Yo, que había amado la música de Bach y las bellas poesías. Penetrado de asco y de indignación, oí aún mi propia risa, una risa ebria, desenfrenada, que fluía estúpida a borbotones. Aquello era yo. A pesar de todo, era casi un placer sufrir estos tormentos. Llevaba ya tanto tiempo arrastrándome ciego e insensible por la vida, y mi corazón había callado ya tan largamente, empobreciéndose confinado en un ángulo oscuro, que hasta aquellos reproches y aquel horror que contraía mi alma eran los bienvenidos. Eran por fin un sentimiento que ardía en llamas y en el que latía un corazón. Desconcertado, sentía en medio de mí atroz miseria. Algo como una liberación y una nueva primavera. Entretanto, y para quien me viese desde afuera, seguía yo deslizándome vertiginosamente cuesta abajo. Aquella primera borrachera no fue la última. Entre los alumnos de nuestro colegio se había extendido mucho la pasión del vino y había un grupo muy nutrido que se pasaba las horas muertas en los cafés bebiendo y alborotando. Yo era de los más jóvenes de este grupo, pero no tardé en dejar de ser considerado como un chiquillo a quien los mayores toleraban en su compañía, para convertirme en uno de los cabecillas, en un bebedor famoso y atrevido. De nuevo pertenecía por entero al mundo sombrío, al demonio, y ocupaba en aquel mundo un lugar destacado. A todo esto mi ánimo permanecía conturbado. Vivía en una continua orgía aniquilante y mis camaradas veían en mí uno de sus más enérgicos cabecillas, un mozo agudo y resuelto. Y mientras tanto mi alma revoloteaba temblorosa, penetrada de angustiados temores. Todavía recuerdo cómo se me saltaron las lágrimas al salir del café un domingo por la mañana y ver unos niños que jugaban en la calle radiantes, limpios, recién peinados y con sus galas domingueras. Así, mientras divertía a mis amigos y les asustaba a veces con mi inaudito cinismo, entre risas ebrias ante las sucias mesas de un café de baja categoría, conservaba en mi corazón un oculto respeto a todo aquello que manchaba con mis burlas, y en mi interior permanecía arrodillado y llorando ante mi alma, ante mi pasado, ante mi madre y ante Dios. Esta falta de compenetración con mis acompañantes, esta soledad mía entre ellos, que me entregaba inerme a mi dolor, tenía su explicación. Entre todos mis camaradas, e incluso entre los más endurecidos, pasaba por ser un perdido y un cínico. Mostraba ingenio y osadía en mis ideas y mis apreciaciones sobre los profesores, el colegio, la familia y la iglesia. No rehuía los relatos obscenos y a veces yo mismo aventuraba también alguno. Pero jamás me agregaba a mis compañeros cuando iban en busca de las muchachas. En tanto que mis palabras eran las de un perfecto libertino, mi vida transcurría solitaria, plena de una ardiente ansia de amor desesperanzada. En este punto no había nada más delicado y pudoroso que yo. Cuando veía pasar a las muchachas, lindas y compuestas, alegres y graciosas, se me figuraban puros sueños maravillosos, demasiado buenos y demasiado puros para mí. Durante mucho tiempo no pude ya entrar en la papelería de Frau Jäger porque me ponía colorado cuando la miraba y recordaba lo que Alfonso Beck me había contado de ella. Pero aunque me sabía distinto de mis nuevos camaradas y me sentía continuamente solo en su compañía, no conseguía desligarme de ellos. No sé ya en verdad si llegué realmente a encontrar alguna vez un placer en aquella vida de borrachera y fanfarronería,
pero sí recuerdo que no llegué a habituarme a la bebida hasta el punto de no sentir las penosas molestias consecutivas al exceso. Sin embargo, seguía ligado a aquella vida como bajo el imperio de una obsesión. Vivía así porque no tenía más remedio y porque de otro modo no hubiera sabido qué hacer de mí. Sentía miedo de estar solo mucho tiempo, miedo a las muchas veleidades de ternura, honestidad y cariño a las que me sentía continuamente inclinado, miedo a los tiernos pensamientos amorosos que con tanta frecuencia me asaltaban. Lo que más echaba de menos era un amigo. Entre mis condiscípulos había 2 o 3 a los que veía con gusto, pero estos rehuían mi trato. Pertenecían a los buenos, y hacía ya mucho tiempo que mis vicios no eran un secreto para nadie. Se me tenía por un perdido incorregible, bajo cuyos pies vacilaba ya el suelo. Los profesores conocían mi vida y me habían impuesto ya varias veces severos castigos. Mi expulsión definitiva del colegio era generalmente esperada. Yo lo sabía y había dejado de ser buen alumno, limitándome a seguir a tropezones las clases, convencido de que aquello no podía durar mucho tiempo. Hay muchos caminos por los que Dios puede llevarnos a la soledad y conducirnos a nosotros mismos. Este fue el camino por el que me condujo entonces a mí. Fue como un mal sueño. Me veo avanzar desasosegado y ansioso, como un hombre atormentado por la pesadilla, a través de largas noches de borrachera y cinismo, por un camino feo y sucio, cubierto de basuras y viscosidades y sembrado de vasos rotos. Hay sueños así, en los que yendo hacia el palacio de la princesa encantada, se queda uno atascado en un lodazal o una callejuela inmunda y maloliente. Así me sucedió a mí. Y tal fue el proceso, nada bello, que me estaba destinado a cumplir para llegar a la soledad e interponer entre el paraíso de mi niñez y yo una puerta vedada, defendida por 2 resplandecientes guardianes implacables. Fue un comienzo, un despertar de la nostalgia de mí mismo. Todavía me sobrecogí convulso cuando mi padre acudió una primera vez a X, alarmado por las cartas del director de la pensión, y me encontré de pronto en su presencia. Pero cuando a finales de invierno repitió su visita, me encontró ya endurecido e indiferente a sus reproches, a sus ruegos y hasta al recuerdo de mi madre. A lo último, encolerizado ya, me dijo que si no variaba de conducta, dejaría que me expulsaran vergonzosamente del colegio y me encerraría en un reformatorio. Por mí podía hacerlo. Cuando partió me daba pena, pero no había conseguido nada. No había encontrado ya ningún camino que le acercase a mí y en algunos momentos sentía que se merecía aquel dolor. Lo que fuera de mí me tenía sin cuidado. Yo mantenía a mi modo, tan singular como poco atractivo, con la borrachera y el juego, mi lucha contra el mundo. Era mi manera de protestar, pero con ella me aniquilaba, y dándome cuenta planteaba a veces la cuestión en los siguientes términos. Si el mundo no podía utilizar a los hombres como yo, si no tenía para ellos ningún puesto mejor, ni podía encomendarles una labor más alta, no había para nosotros más camino que el aniquilamiento. Muy bien, que el mundo cargue con eso. Las vacaciones de Navidad fueron bien tristes aquel año. Mi madre se asustó al verme. Había crecido todavía más y en mi cara, pálida y desencajada, resaltaban los párpados enrojecidos. Una primera sombra de bigote y las gafas que había comenzado a usar poco tiempo antes me hacían más extraño a sus ojos. Mis hermanas retrocedieron conteniendo la risa. Todo fue penoso y amargo. La conversación con mi padre en su despacho, las visitas de los parientes, pero más que nada la Nochebuena. Toda la vida había sido la Nochebuena la fiesta más celebrada en nuestra casa, noche de amor y de gratitud en la que se renovaba la alianza con mis padres.
Esta vez todo resultó ingrato y embarazoso. Mi padre leyó, como siempre, el Evangelio de los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Mis hermanas recibieron gozosas su aguinaldo, pero la voz de mi padre sonaba sin alegría, y su cara aparecía envejecida y angustiada. Mi madre estaba triste, y para mí fue todo igualmente penoso e indeseado. Los regalos y los votos de felicidad, el Evangelio y el árbol navideño. Los alfajores exhalaban un apetitoso perfume y densas nubes de dulces recuerdos. El abeto aromaba y hablaba de cosas que ya no eran. Yo anhelaba el término de la noche y el de todos aquellos días de fiesta. Así transcurrió todo el invierno. El claustro de profesores me amonestó severamente, amenazándome ya con la expulsión definitiva. El desenlace esperado se aproximaba. Por mí, no sabía nada de Max Demian y le reprochaba enconadamente el olvido en que me tenía. No había vuelto a verle en todo aquel tiempo. Al principio de mi estancia en X le había escrito 2 cartas que no obtuvieron respuesta. Por esta razón tampoco fui a visitarle durante las vacaciones. Al iniciarse la primavera, cuando los setos comenzaban a verdear, y en aquel mismo parque donde el otoño anterior había encontrado a Alfonso Beck, tropecé con una muchacha que me interesó vivamente. Ello sucedió una tarde en que paseaba solitario y entregado a desagradables preocupaciones, pues veía quebrantada mi salud y pasaba además por constantes apuros económicos, debía diversas cantidades a varios camaradas, había dejado crecer en algunas tiendas cuentas de cigarros y otras cosas así, y tenía que inventar un gasto necesario para obtener de mis padres un nuevo envío de dinero. No es que tales preocupaciones me atormentasen demasiado hondamente. Si mi expulsión del colegio era ya cuestión de días y tenía luego que arrojarme al agua o dejarme encerrar en un reformatorio, no podían importarme mucho aquellas otras pequeñeces. Pero con todo me dolía vivir de continuo entre cosas tan poco gratas. Aquel atardecer de primavera encontré en el parque a una muchacha que me interesó desde el primer momento. Era alta y esbelta, vestía con elegancia y tenía cara de chico, inteligentemente expresiva. Quedé prendado de ella en el acto. Pertenecía al tipo de mujer que más me gustaba y pasó seguidamente a ocupar mis fantasías. Apenas mayor que yo, aparecía mucho más hecha, más definida y elegantemente acabada, casi una mujer ya, pero en su cara resplandecía una plenitud de vida juvenil que me cautivaba. Nunca me había aventurado a acercarme a ninguna de las muchachas que me habían interesado, y tampoco esta vez me mostré más resuelto. Pero la impresión fue más honda que nunca, y este enamoramiento ejerció sobre mi vida la más poderosa influencia. Ante mí se alzaba de nuevo una imagen querida y venerada. Ningún impulso, ninguna necesidad latía tan honda y violentamente en mi ser como el ansia de adoración y rendimiento. Mi fantasía halló para aquella imagen un nombre dulce de pronunciar: Beatrice. Sin haber leído a Dante, conocía este nombre por una pintura inglesa prerrafaelista cuya reproducción poseía. Una esbelta figura adolescente, de largos miembros afinados, cabeza estrecha y larga, y manos y facciones espirituales. La bella muchacha de mi encuentro no era del todo semejante, pero mostraba también aquella esbelta forma un poco masculina que tanto me atraía y un algo de la pura espiritualidad del rostro. Nunca crucé con Beatrice una palabra, y sin embargo ejerció sobre mí la más honda influencia. Fijó ante mí su imagen, me abrió las puertas de un santuario, hizo de mí un devoto que reza arrodillado en un templo. Bruscamente dejé de acudir a los cafés y a las correrías nocturnas de mis camaradas.
Volví a poder estar solo y recobré el gusto de la lectura y de los largos paseos silenciosos. Esta súbita conversión atrajo sobre mí las burlas de mis compañeros. Pero tenía de nuevo algo que adorar. Poseía de nuevo un ideal. La vida se mostraba de nuevo colmada de presagios en un misterioso, rosado alborear, y todos los sarcasmos se embotaron contra mi apacible insensibilidad. Volví a ser dueño de mí mismo, aunque solo como esclavo y servidor de una imagen venerada. No puedo pensar sin una cierta emoción en aquel tiempo. Con íntimo, profundo esfuerzo, intenté hacer surgir de las ruinas de un período de mi vida un nuevo mundo luminoso. Y viví de nuevo entregado al solo deseo de derrocar en mí la oscuridad y el mal y permanecer a plena luz de rodillas ante mis dioses. Este nuevo mundo luminoso era, además, propia creación mía. No era ya una fuga en busca del refugio materno, de la seguridad irresponsable, sino una servidumbre estatuida por mí y que yo mismo me imponía plena de responsabilidad y disciplina. La sexualidad bajo cuyo imperio sufría y de la cual huía con esfuerzo infinito, debía depurarse en este fuego y convertirse en devoción y espíritu. No debía subsistir nada sombrío ni repulsivo. Las noches atormentadas, las palpitaciones ante imágenes obscenas, la escucha a través de puertas prohibidas, la salacidad. En lugar de todo eso, erigí mi altar con la imagen de Beatrice, y al consagrarme a ella, me consagré al espíritu y a los dioses. Aquella parte de mi vida que hube de sustraer a las potencias sombrías, la ofrecí en sacrificio a los poderes luminosos. Mi fin no era el placer, sino la pureza, no la felicidad, sino la espiritualidad y la belleza. Este culto a Beatrice transformó por entero mi vida. Ayer todavía un cínico prematuro, era hoy devoto ministro de un templo con la aspiración de llegar a ser un santo. No solo me aparté de la mala vida a la que me había habituado, sino que traté de transformarlo todo, infundiendo en todo, hasta en lo más cotidiano, la comida, el lenguaje y el vestido, pureza, nobleza y dignidad. Comenzaba por las mañanas con abluciones frías a las que me costó mucho acostumbrarme. Me conducía severa y dignamente y andaba erguido y con paso más lento y mesurado. Desde fuera puede que todo esto resultara un tanto cómico, mas para mí era un puro servicio divino. De todas las nuevas ocupaciones en las que hube de buscar una expresión a mi nuevo estado de ánimo, una llegó a adquirir singular importancia para mí. Encontraba que la reproducción de la Beatrice prerrafaelista no se parecía suficientemente a la muchacha de mis amores y decidí intentar por mí mismo su retrato. Con alegría y esperanza renovadas, llevé a mi cuarto el papel más bonito que encontré, colores y pinceles, y dispuse cuidadosamente paleta, platillos y lápices. Los finos colores en sus tubitos de plomo me llenaban de gozo. Aún me parece estar viendo resplandecer en el blanco platillo de porcelana un verde de cromo intenso y vibrante. Procedí con prudencia. Considerando muy difícil pintar de buenas a primeras una cabeza, probé antes mis fuerzas en empresas más sencillas. Pinté motivos decorativos, flores y pequeños paisajes imaginarios, un árbol junto a una ermita, un puente romano con cipreses. A veces me abstraía por completo en aquel juego, sintiéndome feliz como un niño con su caja de pinturas. Por último, comencé ya a pintar a Beatrice. Los primeros intentos fracasaron totalmente. Cuanto más me esforzaba en representarme el rostro de la muchacha, a la cual veía de cuando en cuando en la calle, menos conseguía trasladar sus rasgos al papel. Por último renuncié a ello y empecé a pintar simplemente una cara,
siguiendo los caprichos de mi fantasía y las indicaciones que nacían espontáneamente de lo comenzado, del color y de la pincelada. Resultó así un rostro imaginario, un puro ensueño que me satisfizo ya algún tanto. Sin embargo, proseguí los ensayos, y cada nueva hoja iba mostrando mayor expresión, y se acercó más al tipo buscado, aunque no desde luego a la realidad. De este modo fui acostumbrándome más y más a abandonar el pincel a la sola guía del ensueño, trazando líneas y llenando superficies que no respondían a modelo alguno, producto inconsciente de tanteos caprichosos. Por último, un día, sin darme apenas cuenta, terminé una cara que me decía más que las anteriores. No era la de aquella muchacha, ni siquiera la recordaba. Era algo distinto y real, pero no menos valioso. Parecía más bien la cabeza de un adolescente que la de una muchacha. El cabello no era rubio claro como el de Beatrice, sino castaño, con un leve matiz rojizo. La barbilla, enérgica y firme, contrastaba con la boca roja y florida, y el conjunto un poco rígido, con algo de máscara, resultaba, sin embargo, impresionante y lleno de vida secreta. La contemplación de aquella pintura despertó en mí una impresión singular. Me parecía como un ícono o una máscara sagrada, a medias masculina y femenina, a medias sin edad, tan voluntariosa como soñadora, tan rígida como secretamente viva. Aquel rostro tenía algo que decirme, era algo mío, demandaba algo de mí, y se parecía a alguien, no sabía yo a quién. Este retrato acompañó ya todos mis pensamientos y compartió mi vida. Lo mantenía oculto en un cajón. Nadie debía descubrirlo y burlarse de mí. Pero en cuanto me hallaba solo en mi cuartito, lo sacaba y vivía con él. Por la noche lo sujetaba con un alfiler en la pared frontera a la cama, contemplándolo hasta que el sueño me vencía y al despertar mi primera mirada caía sobre él. Precisamente por este tiempo volví a soñar muy a menudo, como siempre antes de niño. Me parecía no haber tenido un solo sueño durante años enteros. Ahora surgían de nuevo, trayendo consigo imágenes muy distintas, y el rostro por mí pintado emergía una y otra vez en ellos, vivo y parlante, benévolo u hostil, contraído en una terrible mueca o infinitamente bello, armonioso y noble. Y una mañana, al despertar de tales sueños, lo reconocí de pronto. Me miraba de un modo profundamente familiar, como si fuera a llamarme por mi nombre. Parecía conocerme desde siempre como una madre. Con el corazón palpitante contemplé largo rato la pintura, los cabellos morenos y espesos, la boca marcadamente femenina, la frente recia, bañada de una singular claridad, espontáneo reflejo surgido al secarse los colores, y sentí que cada instante me aproximaba más al reconocimiento, al reencuentro, a la identificación vislumbrada. Salté de la cama, fui hacia el retrato y me puse a considerarlo de cerca, clavando mis ojos en los suyos muy abiertos, verdosos y fijos, uno de los cuales, el derecho, quedaba un poco más alto que el otro. De repente aquel ojo parpadeó, palpitó ligera y sutilmente, pero de un modo perceptible, y en aquel parpadeo identifiqué por fin el retrato. ¿Cómo podía haber tardado tanto en verlo? Era el rostro de Demián. Más tarde comparé una y otra vez la pintura con los rasgos de mi amigo, tal como los conservaba mi memoria. No eran en modo alguno los mismos, aunque sí parecidos. Mas, a pesar de todo, era Demián. Un atardecer al principio del verano, el sol entraba oblicuo y rojo en mi cuarto a través de la ventana abierta al poniente. La habitación iba quedando oscura. Se me ocurrió entonces sujetar el retrato de Beatrice o de Demián sobre los cristales,
viendo cómo lo atravesaba el resplandor crepuscular. El rostro desapareció, desvanecido su contorno, pero los ojos, bordeados por un fulgor rojizo, el claro reflejo de la frente y la boca intensamente roja, resaltaron ardientes con profunda violencia. Largo rato permanecí ante la pintura, aún después de haberse extinguido su fulgor. Y poco a poco fue apoderándose de mí la sensación de que no era Beatrice ni tampoco Demián a quien representaba, sino a mí mismo. No se me parecía, y yo sentía que tampoco debía parecérseme, pero era lo que formaba mi vida, era mi interior, mi destino o mi demonio. Tal sería mi amigo si alguna vez volviera a encontrar alguno. Así sería mi amante si alguna vez la tenía. Así sería mi vida y así sería mi muerte. Así eran el sonido y el ritmo de mi destino. Por aquellos días había comenzado una lectura que me impresionó como ninguna otra anterior. Aún después, solo muy pocas veces he vivido tan hondamente un libro. Quizás solo Nietzsche. Era un tomo de Novalis con cartas y sentencias, muchas de las cuales no llegaba a comprender, pero que sin embargo me atraían y subyugaban todas. Una de estas sentencias acudió en aquel momento a mi memoria y la escribí al pie del retrato. Destino y espíritu son nombres de un solo concepto. Ahora ya la comprendía. Todavía encontré varias veces a la muchacha a la que había dado el nombre de Beatrice. No sentía ya emoción al verla, pero sí un suave recuerdo, una intuición sensible. Estás ligada a mí, pero no tú misma, sino tan solo tu retrato. Eres una parte de mi destino. Nuevamente se apoderó de mí el deseo de ver a Max Demian. Hacía ya años que nada sabía de él. Solo una vez lo había encontrado durante unas vacaciones. Ahora me doy cuenta de haber silenciado en mis notas nuestra breve entrevista y veo que lo hice por ahorrarme una vergüenza y una herida en mi vanidad. Repararé ahora mi omisión. Durante unas vacaciones vagaba yo una tarde por las calles de mi ciudad natal con la expresión desencantada y siempre un poco fatigada de mi época de excesos, blandiendo un bastoncillo y mirando con descaro los rostros envejecidos, pero siempre iguales, de los despreciados filisteos, cuando vi venir en sentido contrario a mi antiguo amigo. Su aparición me sobresaltó singularmente. La imagen de Franz Cromer relampagueó en mi recuerdo y deseé que Demian hubiese olvidado de verdad aquella historia. Me era muy desagradable sentir que le debía alguna gratitud. En realidad, aquello no había sido más que una tontería de chiquillos, pero de todos modos tenía que estarle agradecido. Pareció esperar a ver si yo quería saludarle, y cuando lo hice, esforzándome en mostrar la mayor naturalidad posible, me tendió la diestra. Aquel era de nuevo su apretón de manos. Firme, cálido y distante al mismo tiempo. Viril. Me miró atentamente a la cara y dijo: «Ya eres un hombre, Sinclair». Él mismo no parecía haber cambiado en nada. Lo encontraba tan maduro o tan joven como siempre. Se me agregó y dimos un paseo hablando de cosas indiferentes, sin rozar para nada el pasado. Recordé haberle escrito tiempo atrás varias veces sin haber obtenido respuesta, y también deseé que hubiera olvidado aquellas cartas tan simples. Nada me habló de ellas. Ni Beatrice ni el retrato existían aún por entonces. Me hallaba todavía en pleno período de disipación. En las afueras de la ciudad le invité a entrar en una bodega. Con estúpida fanfarronería pedí una botella de vino, llené los vasos, brindé con él y vacié el mío de un trago, mostrándome muy al corriente de los usos estudiantiles. ¿Vas mucho por los cafés?, me preguntó. ¿Qué va uno a hacer si no?, contesté perezosamente.
Al fin y al cabo es lo más divertido. ¿Crees tú? Quizá tengas razón. Desde luego hay en ello algo que tiene su belleza, la exaltación báquica. Pero yo encuentro que en la gente que anda todo el día de bodega en bodega se ha perdido por completo la tal exaltación. Se ha convertido en un hábito, y a mi ver, de los más filisteos. Una noche de verdadera embriaguez y orgía a la luz de las antorchas. Eso sí. Pero pasarse la vida sentado ante una mesa, trasegando vaso tras vaso, ¿qué puede haber en ello? ¿Puedes imaginar acaso a Fausto sentado una noche y otra en una tertulia de café? Vacié mi vaso dirigiendo a Demian una mirada hostil y dije secamente: No todos podemos ser Fausto. Demian me miró un poco desconcertado. Luego se echó a reír con su antigua espontánea superioridad. Está bien, ¿para qué vamos a discutir? De todos modos, la vida de un borracho o de un libertino es probablemente más intensa que la del burgués irreprochable. Y además, lo he oído no sé dónde, la vida del libertino es una de las mejores preparaciones para el misticismo. Siempre son individuos como San Agustín los que luego se tornan videntes. También San Agustín comenzó por abandonarse al placer. Lleno de desconfianza y no queriendo dejarme dominar por Demian, respondí con aire indiferente: Lo mejor es que cada uno haga a su gusto. Por mi parte he de confesar que no tengo el menor interés en llegar a ser un vidente ni cosa parecida. Demian me lanzó una mirada penetrante por entre sus párpados entornados. Querido Sinclair, dijo lentamente, no he querido decirte nada desagradable. Además, ni tú ni yo sabemos con qué fin vacías ahora tus vasos. Pero aquello que constituye en ti el nódulo y la esencia de tu vida lo sabes ya perfectamente. Y siempre es bueno tener conciencia de que dentro de nosotros hay alguien que todo lo sabe, lo quiere y lo hace todo mejor que nosotros mismos. Pero me vas a perdonar que te deje ya. Tengo que volver a casa. Nos despedimos brevemente. Yo permanecí en la bodega invadido por un oscuro mal humor. Acabé de vaciar la botella y al marcharme supe que Demian había pagado el gasto. Este detalle aumentó mi irritación. Mis pensamientos se detuvieron ahora en este pequeño suceso. Demian los llenaba todos, y las palabras que me había dicho en aquella bodega de las afueras emergieron de nuevo con singular actualidad en mi memoria. Siempre es bueno tener conciencia de que dentro de nosotros hay alguien que lo sabe todo. Contemplé de nuevo el retrato colgado en la ventana, extinguido ya por completo. Pero aún veía brillar sus ojos. Era la mirada de Demian, o de aquel que había dentro de mí y lo sabía todo. Mi deseo de volver a encontrar a Demian se hacía cada vez más ardiente. No tenía noticia alguna de él ni sabía cómo llegarle. Solo sabía que al terminar sus estudios en el liceo había abandonado con su madre nuestra ciudad, probablemente para continuarlos en otro centro superior. Lentamente fui evocando todos mis recuerdos de Max Demian hasta mi aventura con Franz Kromer. Sus palabras perduraban vivas en mí y entrañaban aún un sentido actual y presente. También lo que en nuestra última ingrata entrevista me había dicho sobre el libertino y el santo surgía ahora claramente ante mi alma. ¿No era quizá precisamente aquello lo que me había sucedido? ¿No había vivido acaso en la embriaguez y en el fango, en la disipación y en el desorden, hasta que un nuevo impulso vital había despertado en mí precisamente lo contrario, el ansia de pureza y la nostalgia de la santidad? La noche había cerrado mientras yo continuaba absorto en esta evocación. Fuera caía mansamente la lluvia. También en mi recuerdo la oía yo caer. Era el de nuestro encuentro en la plaza, bajo los castaños,
cuando Demian me interrogó sobre mis relaciones con Franz Cromer y adivinó mis primeros secretos. Enlazándose unos a otros, continuaron emergiendo los recuerdos. Conversaciones camino del colegio, la clase de religión. Y por último surgió el de mi primer encuentro con Max Demian. ¿De qué hablamos entonces? Al principio no conseguí encontrarlo en mi memoria, pero mi lenta absorta evocación acabó por traerlo también de nuevo a ella. Después de haberme expuesto su teoría sobre Caín, se había detenido conmigo ante mi casa y me había hablado de las armas esculpidas sobre la puerta y medio borradas ya por la acción del tiempo. Había dicho que le interesaban mucho y que siempre era bueno conceder alguna atención a tales cosas. Al acostarme soñé con Demian y con el escudo de nuestra casa. Este cambiaba constantemente. Demian lo sostenía en sus manos y tan pronto aparecía pequeño y gris como grande y pintado de vivos colores. Pero mi amigo me explicaba que a pesar de todo era siempre uno y el mismo. Por último me obligaba a comérmelo y de pronto sentía, con espanto indecible, que el pájaro heráldico adquiría vida en mí y comenzaba a devorarme las entrañas. Presa de mortal angustia, desperté. Era aún noche cerrada, y la lluvia penetraba en el cuarto por la ventana abierta. Me levanté a cerrarla, y al atravesar la habitación pisé algo claro que yacía en el suelo. Por la mañana vi que había sido mi pintura. Con la humedad se había arrugado toda. La puse a secar en un libro, entre papel secante, y al cabo de unos cuantos días, cuando fui a verla, la encontré en buen estado, pero algo cambiada. La boca se había afinado un poco y no era ya tan roja. Ahora era exactamente la de Max Demian. Aquella misma mañana comencé un nuevo dibujo que debía representar al pájaro heráldico. No recordaba ya muy exactamente cómo era, y además sabía que ni aun de cerca hubiera sido posible reconocer todos sus detalles, desvanecidos por el tiempo y por sucesivas capas de pintura. El pájaro estaba posado sobre algo, sobre una flor, un cesto, un nido o una copa de árbol. Sin ocuparme de lo que fuese, comencé a pintar aquella parte de la que conservaba una idea más precisa, y guiado por un oscuro impulso interior, empleé desde luego los colores más vivos de mi paleta, dando a la cabeza del pájaro un ardiente tono dorado. Luego continué a mi capricho, y en el término de unos días quedó ultimada la pintura. El pájaro, un ave de rapiña con cabeza de gavilán, aguda y valiente, aparecía con medio cuerpo dentro de una oscura esfera terrestre, surgiendo de ella como de un huevo gigantesco sobre un fondo azul celeste. Cuanto más contemplaba mi obra, más me parecía ser aquel escudo de vivos colores que había visto en mi sueño. Aunque hubiera sabido las señas de Demian, no me hubiera sido posible escribirle. Pero, guiado por aquella misma oscura intuición que por entonces dirigía todos mis actos, decidí enviarle mi dibujo, llegase o no a sus manos. Sin escribir nada en él, ni siquiera mi nombre, corté cuidadosamente sus bordes, compré un sobre grande y lo dirigí al domicilio antiguo de mi amigo en mi ciudad natal. Luego lo eché al correo. Se aproximaban los exámenes y tenía que trabajar más que antes. Los profesores me habían vuelto a mirar con buenos ojos desde que mi conducta había cambiado de repente. No era aún, desde luego, un buen alumno, pero nadie pensaba ya, ni tampoco yo mismo, que 6 meses antes se preveía como cosa segura mi definitiva expulsión de la escuela. Mi padre volvía a escribirme ahora como en un principio, sin reproches ni amenazas. Mas por mi parte no sentía deseo alguno de explicar a nadie cómo se había desarrollado en mí aquella transformación. Si coincidía con los deseos de mis padres y profesores, era por pura casualidad.
No me llevaba junto a los demás, no me acercaba a nadie. Me hacía mucho más solitario. Tendía hacia un punto ignorado, hacia Demian, hacia un destino lejano. Yo mismo no lo sabía. Me hallaba en su corriente y me abandonaba a ella. Había comenzado con Beatrice, pero desde algún tiempo atrás vivía yo con mis dibujos y mis recuerdos de Demian en un mundo tan irreal que también ella desapareció por completo de mis ojos y de mi pensamiento. A nadie hubiera podido decir una sola palabra de mis sueños, de mis esperanzas, ni de mi transformación interior, aunque lo hubiera querido. Pero, ¿cómo hubiera podido quererlo?